Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre razones trigonométricas. Las razones trigonométricas se manejan respecto a la base del triángulo rectángulo, igual que Pitágoras. Por lo tanto, vamos a hacer un repaso general de triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo está conformado por un ángulo recto, el cual se define por este ángulo, que quiere decir 90 grados. Y vamos a bautizar sus ángulos A, B, C. Por supuesto tiene un cateto a este lado, que es el que forma el ángulo, y aquí a este lado tenemos el otro cateto, y el lado que se encuentra encontrado con el ángulo de frente le damos el nombre de hipotenusa. Ahora, ¿en qué consisten las razones trigonométricas? A comparación de Pitágoras, nos daban dos de los lados, nos podían dar la hipotenusa a un cateto o los dos catetos, y hallamos el tercer elemento. Aquí, con razones trigonométricas, es cuando tenemos solo el valor de un ángulo y uno de los otros elementos, un cateto o la hipotenusa. En esa medida nos permite las razones trigonométricas resolver los valores de un triángulo. Y no nos digamos mentiras, pero esto es para resolver longitudes, distancias, situaciones donde usted no puede darse el lujo de medir. Entonces, por medio de, si usted puede asegurar un ángulo recto, puede hallar la distancia perfectamente. Entonces vamos a conocer las situaciones que se presentan. Cuando yo tengo un ángulo, este lado sería adyacente, o este lado sería adyacente. Pero estamos hablando de los catetos. Entonces, la hipotenusa adyacente porque lo ayuda a formar, pero hablando de los catetos, el adyacente sería este. Y por supuesto, el lado opuesto al ángulo sería a este ángulo, el ángulo opuesto es este, el lado opuesto es este. ¿De acuerdo? Si tenemos el otro ángulo, por supuesto, se mantienen las condiciones. Entonces, si estoy en este ángulo, tengo el valor de este ángulo, el ángulo adyacente sería el del lado. Mientras que el opuesto sería este, para este ángulo. Este del opuesto para este ángulo y este del adyacente para este. Entonces, hay que tener muy claro esas condiciones para resolver una situación con razones trigonométricas donde se tiene solo el valor del ángulo y uno de los lados nomás. Solo uno de los lados puede ser la hipotenusa o uno de los catetos. Entonces, vamos a empezar a conocer las tres primeras razones trigonométricas. La primera es seno, el ángulo de seno, que está compuesto por una razón. La palabra razón indica un cociente o una división, una situación de equilibrio entre dos elementos. Vamos a conocer los dos elementos. El cateto opuesto, cuando tengo el ángulo A, supongamos que aquí aquí es el símbolo de ángulo, va la letra A, quiere decir que voy a sacar seno de este ángulo, entonces el cateto opuesto sería este, sobre la hipotenusa. ¿Qué sucede? Resulta que si tengo este valor de este ángulo, este cateto y la hipotenusa, puedo conocer solo de esos tres elementos, de estos tres, puedo conocer solo dos y lo puedo resolver muy fácilmente. ¿De acuerdo? Entonces, si me hace falta el cateto opuesto, aquí le colocaría incógnita una X, o si me hace falta la hipotenusa, le colocaría incógnita o X. Por supuesto, es necesario conocer el ángulo para poder determinar y hacer la operación como debe ser. La siguiente razón trigonométrica respecto a ángulos se llama coseno, que consiste en el cateto adyacente. Por eso es lo importante identificar bien de dónde usted esté ubicado, cuál es el adyacente y cuál es el opuesto. Si yo estoy acá y voy a buscar coseno, entonces necesito este adyacente, el valor, y también sobre la hipotenusa. Si tengo entre esos tres, adyacente, el ángulo y la hipotenusa, puedo tener solo dos, y entonces usaría esta razón trigonométrica y resuelvo el problema.
Ahora, la última que vamos a ver en esta ocasión es tangente. Tangente es la razón trigonométrica que utiliza solo catetos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy acá en este ángulo, por ejemplo, el cateto opuesto sería acá y el cateto adyacente sería este. Si estoy acá y utilizo tangente, el cateto opuesto está muy bien y el cateto adyacente es este, porque este lo construye, lo ayuda a formar. El adyacente siempre ayuda a formar el ángulo. Y de esa forma, teniendo también sobre cateto opuesto, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, también mencionando lo mismo, de esto, del valor del ángulo, un cateto y los dos catetos, puedo tener solo dos elementos y puedo resolver el problema. Por lo tanto, vamos a ver un ejemplo cortico de cómo solucionar una distancia de un triángulo. Entonces, tengo aquí un triángulo donde me dicen que este ángulo es de 40 grados. Se me informa que el cateto es de 5 unidades, no sabemos metros, kilómetros, lo que sea. Y no tengo más. Tengo solo dos valores. Entonces, si tengo este y este, ¿qué nos hace falta? La hipotenusa y un cateto, ¿sí? De esos tres, entonces al usar seno necesitamos los grados del ángulo, ya lo tenemos. Cateto opuesto, ya tengo el cateto opuesto. Lo que me hace falta es la hipotenusa. Entonces de estos tres elementos tengo solo dos. Entonces los instalo en mi formulita sencilla, donde el cateto opuesto a este ángulo es 5, si se dan cuenta, 5, y sobre la hipotenusa. La hipotenusa en este momento es la que debemos buscar, no la tenemos. Entonces, usted podría preguntarse, ¿pero por qué se usó coseno? Si me dan este valor 40 y me dan este número 5 de esta longitud, si uso coseno, resulta que coseno usa cateto adyacente. Si yo estoy acá, el adyacente sería este. Y tampoco tengo la hipotenusa. Entonces, coseno no me serviría de mucho porque tendría dos incógnitas y un solo valor. Entonces, el ideal es seno, que tiene sus grados y su cateto opuesto. Entonces, tenemos este valor y nos faltaría solo la hipotenusa y lo podemos despejar perfectamente. Tangente. Hay quienes podrían decir, profesor, tangente se puede usar. Perfecto, el ángulo de tangente. Tengo el ángulo, 40, el cateto opuesto lo tengo, 5, y cateto adyacente no lo tengo. Tengo este y me faltaría uno solo. Perfectamente se puede usar tangente. Y por supuesto, el valor que nos dé acá debe ser muy cercano al que nos dé con esta razón trigonométrica. ¿De acuerdo? Entonces, seno de 40 grados. Usted utiliza su calculadora científica sin 40, pero si no llega a tenerla, existe lo que se llama tabla de razones trigonométricas, donde está de 0 a 90 grados el valor. Entonces, en el momento no lo puedo mostrar, pero nos dice que es 0,643, seno de 40 grados. Ya tenemos ese dato, ¿listo? Entonces, ahora le decimos igual, de una vez, como tenemos que dejar la x sola, pero aquí el 5 no está dividiendo, sino la x, es menester trasladar la x al otro lado. Si está multiplicando, la pasamos a dividir. ¿Por qué? Porque el 5 es el objeto de la división, no está dividiendo, por lo tanto trasladamos la x. Una vez trasladada, queda igual a 5. ¿De acuerdo? Pero entonces, ya al ser trasladada, estos dos elementos están iguales, están multiplicándose. Y de esa forma, si se están multiplicando, lo que puedo es dejar la x sola y trasladar el valor numérico. Y eso es lo que hacemos, dejamos la x sola igual a 5, y como este valor está multiplicando la x, pasa a dividir. Al hacer la división, el valor de la x es 7.78. Bueno, algunos de ustedes se preguntarán, ¿y eso será verdad? ¿Cómo podemos hacer? Si usted hace un triángulo donde un cateto sea de 5 centímetros,
otro lado es el que no sabemos, pero si hacemos un ángulo de 40 grados, donde la hipotenusa es de 7.78, con seguridad le queda perfecto y hallamos el otro lado. ¿Cómo podríamos? Ya tenemos este dato y este dato. Tenemos un ángulo, pero si yo tengo este ángulo, conoceré este, por supuesto. Tenemos que recordar que la suma de los ángulos de un triángulo, de todos los triángulos, la suma de sus ángulos son 180 grados, entonces no hay problema. Nos faltaría el valor de este lado. ¿Cómo se puede hacer? Perfectamente lo puedo hacer con Pitágoras, hipotenusa y un cateto, halla el otro cateto y puede construir el triángulo y le queda perfecto. O con otra razón trigonométrica si quiere, puede usar coseno, en este caso, coseno, o sea, coseno de 40 grados igual a cateto adyacente, coloca la X y la hipotenusa la acabo de descubrir, por lo tanto coloca 7,78 y de esa forma logra identificar todos los valores del triángulo. Les recuerdo, la trigonometría, su aplicación real es distancias. Esto es el entrenamiento para que ustedes pues asegurando un ángulo rectángulo pueda hallar altura de lo que quiera o distancias siendo preciso en manejo del transportador y demás. O hay instrumentos mucho más especializados que le permiten hacer eso, pero estos son los principios básicos de la trigonometría y de las tres primeras razones trigonométricas. Muchas gracias.